Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Gracias por aceptar esta conexión, mi querido amigo. Saludos, Carlos. Saludos, Agustín. Claro que sí, Espero muchas que gracias. Primeramente, ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo se encuentra María Corina? ¿Y cómo se encuentran las otras personas que integran este comando, este grupo íntimo de asesores? Bueno, mira, yo me encuentro bien, gracias a Dios. María Corina la pasó mal, eso es una realidad. María Corina sufrió de violencia en el momento en que fue detenida, pero he estado en comunicación con ella y la noto muy recuperada, la noto muy bien, con su misma actitud y con su misma disposición de seguir dando la pelea hasta que logremos el objetivo que nos hemos planteado como nación. Juan Pablo, cuando estábamos decidiendo a quién íbamos a invitar para este segmento en el que íbamos a tocar el tema de lo que está ocurriendo en Venezuela y con los venezolanos, una de las sugerencias que hacíamos o que hacía yo personalmente, Guanipa, y decía Zairena, sí, Guanipa estupendo. Y yo le digo, entre otras cosas, porque yo abrí el día de hoy y mis redes sociales y me consigo con un mensaje de Juan Pablo Guanipa donde dice por qué no hay que desanimarse, por qué hay que seguir en pie de lucha. Y me gustaría que compartieras eso con la audiencia. Sí, cómo no. Yo hoy temprano dije, bueno, vamos a ver cómo me comunico con la gente, porque la gente está en una situación de avidez en materia de comunicación, en materia de análisis, procesamiento de la realidad. Y por eso hice un tuit en el que dije que aquí estoy, que estoy con el ánimo intacto, con la indignación también intacta, porque yo creo que uno de los sentimientos más importantes que tenemos los venezolanos hoy es indignación. Indignación frente a un dictador, indignación frente a un régimen cuyo máximo representante junto con sus cómplices han creído que el pueblo de Venezuela es pendejo y han creído que nosotros no vamos a calar, que ellos hayan hecho lo que han hecho, que hayan violentado la soberanía popular y piensan que poco vamos a hacer o que nada vamos a hacer. Y que podrían llegar a pensar que ese acto falso de juramentación que hicieron el día viernes pasado ya deja las cosas listas y ya Maduro asume por 6 años y eso no existe, porque en nosotros está la disposición de seguir dando la pelea y estoy seguro de que en el pueblo venezolano también, ese pueblo que ha sido muy consecuente, los venezolanos que están dentro y los venezolanos que están fuera del país, ha sido una nación que está dispersa por el mundo, pero que ha sido muy consecuente con ese sentimiento nacional, con esa idea de rescatar al país. Y esa venezolanidad va a seguir dando la pelea hasta que logremos expulsar de la presidencia que usurpa al señor Nicolás Maduro. Así que por eso hice un comunicado, un tuit, en el que doy ánimo a la gente y les digo que estamos dispuestos a seguir y que aspiramos a seguir contando con el pueblo venezolano y con el liderazgo tanto de María Corina como de Edmundo González. Señor Guani, para las personas que como Carlos o como yo, pues nos dedicamos a la noticia, siempre estamos motivados primordialmente por el deseo de averiguar para luego poder comunicar. Pero en este caso, la libertad de Venezuela es mucho más importante que el deseo de averiguar o la curiosidad periodística que podamos tener. Así que no quiero que me revele ningún tipo de estrategia ni nada que pueda comprometer. Si bien le digo eso, hace días una alta funcionaria del gobierno de Javier Milei decía, hay una estrategia, hay un plan, no se puede manejar en el foro público, pero hay un plan, hay una estrategia. Y días después, cuando el señor González Urrutia visitó Panamá, un alto funcionario del gobierno panameño también había dicho que la oposición iba a realizar algo que iba a sorprender a la opinión pública latinoamericana. Muchas personas, me imagino que muchos venezolanos sobre todo, y los que no lo somos, pero que queremos un desenlace lo antes posible hacia la democracia y la instauración de González Urrutia como presidente en Venezuela, nos hemos visto así un poco, como pudiéramos decir,
no desilusionados, pero un poco en la incertidumbre de hacia dónde va esto. ¿Nos puede decir si hay una estrategia, si están preparando algo ustedes o esto es una pelea donde cada día se ve lo que hay para decidir qué va a pasar al día siguiente? Mira, claro que sí la hay. Y te puedo decir que para el día 9 del mes de enero, para el 9 pasado, nosotros tomamos la decisión de convocar a la gente a la calle. Eso lo hizo María Corina Machado y nosotros la secundamos conjuntamente con Edmundo González y con otros dirigentes de la Alternativa Democrática, y había que vencer el miedo. La verdad es que esta gente ha instaurado miedo en Venezuela desde el propio 28 de julio, aunque ya antes había mucha represión, pero esa recrudeció completamente a partir del 28 de julio, cuando se produce un boletín completamente falso que lanza por la borda todo el sistema electoral venezolano y que lo reducen a un papelito, una servilleta en la que pusieron unos resultados y se los anunciaron al país. Y obviamente ahí hubo una reacción y a partir de esa reacción hubo la represión indiscriminada, grotesca del régimen de Nicolás Maduro, que produjo 28 muertes y que además produjo 2.500 detenciones, torturas, 3 muertos posteriormente en las celdas del régimen de Maduro y una situación de crispación en la población que estuvo signada por el miedo. Y a pesar de eso, en distintas oportunidades se ha convocado a la calle y nuestra actitud para el día 9 de enero estaba sustentada en la convocatoria en sitios seguros con la idea de que fuera una participación masiva de la gente y en caso de que se lograra esa participación masiva, seguir adelante en posiciones más retadoras y llegar a espacios en los que también hubiera algún control del régimen para tratar de lograr que ese control se diera y seguir adelante. Esa era la actitud que teníamos, pero aunque fue muchísima gente, aunque se venció el miedo, no fue toda la gente que es necesaria. Entonces eso nos obligó a replegarnos como lo teníamos previsto y a relanzar la lucha, que es lo que estamos haciendo. Ahora tú me dices, ¿cuál es la estrategia? ¿Hacia dónde vamos? Alguna gente considera que está agotada la lucha dentro del país, que ya mucho hemos hecho los venezolanos y que ahora viene es la presión internacional. Yo no veo excluyente eso, al contrario, creo que es absolutamente necesario que haya más presión interna y que esa presión interna sea acompañada por la presión internacional que sin duda después del 10 de enero se va a incrementar porque ya cometió definitivamente el delito Nicolás Maduro de asumir una juramentación sin tener respaldo popular, sin haber ganado. Repito lo que dije en estos días, Maduro no fue candidato electo, como dice la Constitución. Maduro no es primer mandatario porque no ha recibido ningún mandato del pueblo venezolano. Y Maduro fue un acto de juramentación sombrío, oscuro, diabólico, sórdido, donde no hubo ni un solo presidente de ninguna república. Hubo 3 dictadores, el dictador de Venezuela, el dictador de Nicaragua y el dictador de Cuba. No hubo un solo presidente. No puede decir Maduro que tuvo un acto lucido de juramentación. Repito, tuvo un acto sórdido. Y cuando vemos todo eso, vemos que a partir de ahora la presión internacional se va a incrementar y más cuando asuma el actual presidente electo de los Estados Unidos. Por tanto, mi opinión, y es lo que he venido conversando en los equipos de trabajo, es que nosotros tenemos que seguir apuntalando la presión interna con actividades que estamos concretando, pero esa presión interna tiene que estar acompañada por presión internacional que debe ser cada vez más fuerte y además esas dos presiones deben estar acompañadas por el socavamiento de las bases que todavía sustentan a Nicolás Maduro. Una de ellas es la base militar, que es muy importante y que sabemos que algo pasa allí, pero que no termina de pronunciarse porque quizás no ha visto el momento adecuado para eso y por eso hay que generar el clima adecuado de presión interna e internacional para que esas dos presiones presionen también al sector militar y termine de pronunciarse. No nos vamos a quedar tranquilos, vamos a seguir hasta que logremos
que el cambio político sea una realidad en Venezuela. Para nosotros, la fecha importante sigue siendo el 28 de julio y reivindicamos el espíritu del 28 de julio y la decisión que tomó el pueblo venezolano ese día. Es decir, Juan Pablo, que vienen más convocatorias en las reuniones que ustedes han tenido, están trazando la posibilidad de convocar nuevamente a la gente a la calle. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿han mantenido contacto con el presidente electo? Sí, vienen más convocatorias, pero tenemos que prepararlas bien y tenemos que conjugarlas con la presión internacional. Creo que tenemos que lograr esa conjunción. Y yo no he tenido contacto con Edmundo, voy a llamarlo, pero María Corina sí está en permanente contacto y cada vez que conversamos nos cuenta de las conversaciones y nos cuenta de las posiciones de Edmundo, que entiendo está entre República Dominicana y Panamá. Se va a quedar por estos lados pensando en que su presencia cercana a Venezuela siempre es importante. Señor Guanipa, en el mismo instante en que Maduro estaba realizando la pantomima de juramentación, la Agencia Antinarcótico de los Estados Unidos elevaba la recompensa por su captura a $25 millones, otros 25 millones para Diosdado Cabello, y colocaban en esa lista por primera vez al general Padrino con 15 millones de recompensa. Esto hace un total de 65 millones. ¿Y usted cree que esa cifra pueda estimular en algún momento a alguien de las propias Fuerzas Armadas a rebelarse para dar un golpe, asestarle un golpe a la cúpula gobernante de la dictadura y tratar quizás en el futuro de cobrar ese dinero? Honestamente no lo sé, pero son motivaciones que se lanzan ante la opinión pública para lograr la detención de personas que se consideran delincuentes. Pero fíjate tú que así como se incrementó esa recompensa, también tenemos el hecho de que ese mismo día surgieron sanciones en contra de Nicolás Maduro y sus cómplices desde Estados Unidos, desde el Reino Unido, desde Canadá y desde la Unión Europea. Simultáneamente, distintos tipos de sanciones. Vienen pronto también sanciones desde Argentina. Yo les quiero decir con toda responsabilidad que el culpable de que existan sanciones en contra de él mismo y en contra de sus cómplices es el propio Nicolás Maduro. Él es el que ha intentado acabar con la estabilidad en Venezuela, él es el que ha intentado acabar con la democracia en Venezuela, y las sanciones son acciones que toman los países del mundo occidental con la idea de que se restituya la democracia violentada, la libertad violentada, y por eso el único responsable de esas sanciones es Nicolás Maduro. Al final, todo eso forma parte de esa presión internacional de la que estamos hablando y que pensamos que se va a incrementar porque con la experiencia del presidente Trump en su primer gobierno y la experiencia que él ha visto del presidente Biden en su gobierno y en su relación con Maduro, de allí van a surgir acciones que conjuntamente con las designaciones que ha hecho Trump reflejan que son acciones contundentes porque los funcionarios a quienes ha designado son funcionarios que conocen profundamente la realidad latinoamericana y particularmente están comprometidos con la libertad de Venezuela. Juan Pablo, te voy a hacer una pregunta y tienes todo el derecho del mundo a decirme yo no voy a hablar de eso. Maduro ha hecho todo lo posible del viernes a esta parte por distraer la atención de lo verdaderamente medular, que es que él consumó con su camarilla un golpe de Estado. Y entonces hoy apareció un video donde el supuesto motorizado que andaba con María Corina, que lo agarraron en un hotel con un libreto aprendido. ¿Eso forma parte de los elementos de distracción según tu juicio? Totalmente, ellos están tratando de montar una narrativa según la cual María Corina no fue detenida, sino que ellos fueron a escoltarla a ella, para acompañarla. Tan hermoso gesto hicieron ellos para que María Corina estuviera tranquila y llegara a su destino sin ningún inconveniente. Eso se lo cree su mamá el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Eso no se lo cree nadie. Mira, es muy sencillo esto, porque si tú me pones a mí una narrativa de Tarek William Saab
de Cabello y de Maduro frente a una experiencia vivida y anunciada y contada por María Corina Machado, yo creo que es evidente en quién vamos a creer. Yo creo profundamente en lo que ha dicho María Corina Machado y creo que hay algunas cosas que no ha dicho que quizá ha debido decir. María Corina de alguna manera sufrió violencia física por parte de los integrantes del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana uniformados que la agredieron. Esa es la verdad. Hasta el punto de que siente que tiene todavía contusiones generalizadas en su cuerpo. Y yo creo que eso es algo que hay que entender también. O sea, hay que entender su carácter humano y su carácter de persona que ha sufrido una violencia por parte de unos integrantes de un régimen. Lo otro que ha dicho María Corina es que cuando la obligaron a montarse en una moto, iban directo a la DGCIM y la orden que había era llevarla a la DGCIM y que llegando a la DGCIM recibieron una contraorden. Por eso ella dice que hay contradicciones en el seno del régimen de Nicolás Maduro. Y es cuando entonces le dicen que la van a llevar a otro sitio y ella dice que, bueno, que ella decide a dónde va y que ellos no van a ir al sitio donde ella va a ir porque ellos no van a saber dónde ella está. Y bueno, allí se presentan una serie de situaciones. Así que yo creo profundamente y totalmente en la versión que nos ha dado a todos María Corina Machado. Esa iba a ser precisamente mi próxima pregunta. Usted se adelantó y casi que la ha respondido por completo. O sea, inicialmente yo vi fotografías en la prensa internacional que por lo menos una de las motocicletas tenía impactos de bala. Vi uno de los uniformados que la está confrontando y en la espalda de ese uniformado decía Policía Motorizada de la Presidencia, con todas las armas y todos los equipos que ese tipo de personal lleva, y se la llevan, y que ella iba para la Dirección General de Inteligencia Militar, y luego de pronto le dicen, no, te vamos a liberar. Cabe la posibilidad de que el grupo de Diosdado Cabello haya ordenado el secuestro y cuando se enteraron en el Palacio de Miraflores y sopesaron la reacción internacional que se estaba produciendo o que se iba a producir, viniera una contraorden. Esto nos daría una idea de que hay dos facciones que no necesariamente están pensando con la misma cabeza. Yo creo que algo de eso hay. No sé exactamente cuántas facciones puede haber, quizás hay más de dos, pero lo cierto del asunto es que hubo una contradicción en la emisión de órdenes para los funcionarios que estaban allí. Y cuando ellos intentaron decirle a María Corina que la llevaban a donde ella dijera, ella ya había logrado, porque fueron a un sitio donde quedaron en que iba a ir en caso de que algo no sucediera adecuadamente, y entonces llegó su gente y ella se alzó frente a quien intentaba llevarla a otro sitio y se fue con ellos con la posibilidad o con el riesgo de que pudieran hacerle algún daño mayor. Y con respecto a los disparos, ella dice que ella perfectamente escuchó los tiros que se produjeron. Así que eso es una realidad de lo que pasó en ese momento. He escuchado mencionar, Juan Pablo, a lo largo de esta conversación, en varias oportunidades, la toma de posesión del presidente Trump el próximo lunes, la designación de los funcionarios que el presidente Trump han hecho, que no necesita que le interpreten, que le traduzcan lo que está pasando en Venezuela, porque incluso algunos de ellos tienen línea directa con María Corina Machado. Pregunta concreta, ¿hay conversaciones con el equipo del presidente Trump? Totalmente sí, al más alto nivel. Yo no soy el que llevo esas conversaciones, por cierto, pero sí sé que hay conversaciones y me las han referido con el equipo de Trump. Pero es que además, en el momento en que detienen a María Corina Machado, Trump, que no había querido hablar del tema venezolano, quizá esperando su toma de posesión, Marco Rubio no ha hablado del tema de Venezuela porque tiene que esperar la toma de posesión. Entonces, sin embargo, Trump se sintió obligado a emitir una comunicación que me parece que fue algo sumamente importante en lo que significó la final decisión de dejar en libertad a María Corina, pero no solo eso. Yo estoy seguro, convencido,
de que iba a haber una reacción popular muy importante en caso de que se hubiera concretado, se hubiera mantenido la detención de María Corina Machado. Hemos escuchado decir que en algunas jurisdicciones electorales, cerca del 90% de los militares votaron por el señor González Urrutia, mientras que Maduro solamente recibió en esos lugares un 10, un 15% del voto. Si eso fuera así, y no tenemos por qué dudarlo, entonces habría que pensar que no solamente fueron los soldados, sino también los tenientes, los capitanes, los mayores, los coroneles, hasta algún que otro general que votó por Edmundo. Y algunas personas nos hemos preguntado cómo sería la entrada de Edmundo al país. Bueno, pues no creo que pueda ser en un vuelo comercial llegando al aeropuerto de Maiquetía, porque evidentemente lo arrestarían. Tal vez sería en un vuelo fantasma, aterrizando en algún lugar en el interior del país, donde haya un grupo de militares afines que estén dispuestos a iniciar lo que fuera un amotinamiento hacia la dictadura y un reconocimiento del nuevo gobierno. ¿Cómo consideran ustedes que podría entrar Edmundo González al país? Muchas personas se están preguntando eso. Yo creo que eso depende mucho de lo que hagamos en los próximos días y por eso lo vinculo con la presión interna, con la presión internacional y que ambas presiones generen un quiebre en el estamento militar venezolano. En ese caso sí habría condiciones para que Trump pueda entrar nuevamente al país. Así que yo creo que la ruta es esa. La ruta es incrementar la presión interna, incrementar la presión internacional y que eso genere la presión hacia la Fuerza Armada para que actúe en consonancia con lo que establece la Constitución y las leyes, especialmente el artículo 328 de la Constitución, que establece cómo debe actuar la Fuerza Armada, como lamentablemente no ha actuado en este momento, porque la Fuerza Armada ha actuado casi como partido político. Y eso tiene que ver fundamentalmente con el compromiso del alto mando militar, que es un compromiso que está vinculado con la búsqueda de poder, pero también a través del poder con la búsqueda de dinero. La corrupción que se maneja en Venezuela es impresionante y en esa corrupción no solo está involucrado Maduro y sus cercanos y sus lejanos también. Los que están ahí en el gobierno o en la dictadura están vinculados a la corrupción, pero también lamentablemente el alto mando militar está vinculado a esos hechos de corrupción. Mucho se dijo, Juan Pablo, que hasta el 9 de enero Maduro tenía chance de negociar una salida, pero que después de ese momento, ya cuando se tragara la luz roja, por graficarlo de alguna forma, ya no había lugar a negocio. Lo que viene es desalojarlo del poder y no en un golpe de Estado, al contrario, para restituir el hilo constitucional. ¿Sí se acabó el tiempo de la negociación? Mira, yo creo que es muy difícil establecer una negociación en este momento. Y yo sí creo que Maduro debe salir del poder. Y la salida de Maduro del poder no sería un golpe de Estado. Quien ha dado un golpe de Estado es Maduro. Maduro ha dado un golpe de Estado en contra de la Constitución y en contra de la soberanía del pueblo venezolano. Es que es tan obvio que perdió el proceso que no tiene la posibilidad ni siquiera de enseñar un acta. Y no enseña un acta teniendo ellos todas las actas en físico, las actas número 1, que se las guarda la Fuerza Armada Nacional, y teniendo ellos todas las actas digitales en el sistema del Consejo Nacional Electoral. Ese sistema sigue caído y no hay forma de que ellos puedan mostrar nada, porque ellos saben que lo que pueden mostrar son actas que demuestran que quien ganó el proceso es Edmundo González Urrutia. Así que aquí no habría absolutamente ningún golpe de Estado, sino una restitución del Estado de Derecho al sacar, al expulsar, al eyectar a Maduro de esa presidencia que usurpa. Y voy a insistir, Maduro no está ejerciendo una presidencia legítima. Maduro no es, como dice el artículo 231, no es candidato electo de la presidencia de la República. Y Maduro no es mandatario nacional, porque mandatario es el que recibe un mandato. ¿Un mandato de quién? Del mandante. ¿Y quién es el mandante? El pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo el 28 de julio? Mandar pa'l carajo a Maduro. Eso fue lo que hizo el pueblo. Es que está demasiado fácil la ecuación. Demasiado fácil. Entonces no puede pensar Maduro
que una acción en su contra es un golpe de Estado, porque quien es golpista y quien es dictador es él. Señor Guanipa, alguien de ustedes, y cuando digo ustedes me refiero tanto al grupo suyo y de María Corina dentro de Venezuela como a los que están fuera, en el caso de Antonio Ledesma, el propio González Urrutia y otros, ¿han estado presionando, han estado en contacto continuo con la Corte Penal Internacional? Sí, señor, hay una vinculación total con la Corte para exigirle que tome decisiones en el corto plazo. Generalmente los organismos multilaterales, los organismos internacionales son lentos, paquidérmicos en su toma de decisiones, y la justicia nunca debe ser lenta, porque la justicia lenta termina siendo injusticia. Por tanto, si hay equipos que están presionando a la Corte Penal Internacional, especialmente a su fiscal, para que tomen decisiones, porque todos los argumentos están bastante bien recopilados de todos los delitos de lesa humanidad que no tienen prescripción en los que ha incurrido Nicolás Maduro. Así que esa es una de las partes de la presión internacional que nosotros estamos llevando adelante. La presión internacional no solo es lo que haga Estados Unidos, es lo que haga toda la América, toda Europa, y también lo que hagan los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Tiene que haber una especie de callapa internacional para la restitución de los derechos en Venezuela. Dentro de esa callapa internacional también podrían estar las solicitudes que hizo el presidente Uribe y la que hizo el presidente Duque. Uno, por un lado, intervención internacional, el otro la llamó intervención humanitaria. Juan Pablo. Mira, yo creo que poner todo en la posibilidad de una intervención internacional puede causarnos un inconveniente, que es que la gente sienta, y nos ha pasado en el pasado, que la gente sienta que ya dependemos de otros y que no tenemos nada que hacer a lo interno. Entonces nos replegamos, nos quedamos en la casa porque ya viene la intervención internacional, cosa que no tiene nada de certeza en este momento. Por eso yo pienso que para nosotros lo importante es intensificar la presión interna, intensificar la presión internacional, y ya veremos qué viene después. Señor Guanipa, en condiciones mucho menos dictatoriales, más de 1 millón de venezolanos un día salieron contra Hugo Chávez, realizaron una marcha multitudinaria y fue tanta la asistencia de personas que a Chávez se le aflojaron las piernas, firmó la renuncia y se fue del poder. Y desafortunadamente, por un lado, en la manera un poco chapucera en que se manejó la transición, más lo que hizo el general Raúl Baduel, pues regresó Chávez al poder. Pero ya vimos como una multitudinaria presión popular hizo que el dictador, en ese momento no era el dictador, era el jefe de gobierno, se aflojara. Nos imaginamos que en este momento hay todavía una mayor descontento, una mayor definición de que en este momento hay un gobierno dictatorial, quizás hasta una mayor debilidad de ese gobierno dictatorial en comparación a las fuerzas que tenía todavía Chávez bajo su control y bajo los que lo apoyaban en ese momento de abril. ¿Qué año fue esto, Carlos? 2002. Hace 22 años, 23 ¿Estarían ustedes en capacidad de crear ese fervor popular para sacar a 1 millón o a 2 millones de venezolanos a las calles de una manera permanente, como hicieron los egipcios para sacar a Mubarak, y tratar de buscar que las Fuerzas Armadas se pusieran de parte de ustedes si cerca de un 90% de ellos votaron por Edmundo? Mira, yo creo que hay que crear las condiciones para que eso sea así. Estoy de acuerdo contigo en que hay un sentimiento mayor de rechazo a Maduro que el que había a Chávez. Quizá en esta oportunidad la masividad no se termina de lograr por el miedo que se ha inoculado en la población venezolana, pero yo creo que ese miedo va cediendo. El hecho de que hayamos salido y hayamos hecho, se cuentan entre 90 y 95 manifestaciones importantes el día 9 de enero en Venezuela, y la de Caracas, yo estuve allí, yo fui actor principal en el sentido de que pude llegar allí
y pude estar con la gente y yo vi una manifestación multitudinaria, pero obviamente no era la manifestación del 10 y 11 de abril de 2002. Entonces creo que eso es parte importante de lo que tenemos que lograr. Grandes manifestaciones en Venezuela, gran presión interna dentro del país. Creo que en este caso debe estar acompañada de la posibilidad de que haya mucha presión internacional y que haya mucha presión hacia la Fuerza Armada y hacia los poderes públicos que controla Nicolás Maduro, pero especialmente hacia la Fuerza Armada. Muy bien. Bueno, nada, cuídate mucho, Juan Pablo, y seguiremos muy pendientes de lo que ocurra. Y se siguen moviendo las cosas y el régimen continúa moviendo piezas para tratar de cambiar el foco de observación a la atrocidad que cometió Maduro el pasado viernes. Bueno, muchas gracias, hermano. Yo insisto, Maduro salió de su juramentación falsa, débil, repudiado por el pueblo venezolano y desconocido por el mundo entero. Así que no crea Maduro que las tiene todas consigo y él sabe que no las tiene consigo y sabe que vamos a continuar en actitud de resistencia hasta que salga de la presidencia que usurpa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Cuídate mucho. Saludos, hermanos.